Hola mis queridos amigos y seguidores del canal. A consecuencia de numerosas consultas y comentarios y un sinfín de correos consultándome problemas que tienen muchos seguidores de mi canal, de este canal del curso de radio, sobre los amplificadores de los receptores de radio. A consecuencia de ello, he podido observar que mucha gente tiene muchos problemas con el tema este. Y debido a ello, he llegado a la conclusión de hacer unos tutoriales para ver si aclaramos el tema este de los diferentes tipos de amplificadores, para qué sirven y cómo funcionan, cómo se conectan, en fin, todo lo que es referente a estos amplificadores que son la base de los receptores de radio. Vamos a hacer una serie, como he dicho, hablando de todos esos temas, pero os pido por favor, aquellos que tengáis las dudas, los que habéis empezado en esto sobre todo, que por favor prestéis atención e interés en la teórica. Esta va a ser una serie de tutoriales que por su contenido no va a haber práctica prácticamente, y si la hay será muy pocas. Será casi todo teoría, pero como yo siempre he dicho y no me cansaré de repetir, en esos temas, en esos y en muchos temas, la teórica es imprescindible y necesaria para poder comprender cómo funcionan todos estos circuitos. Si no tenéis unas bases de todo lo que es la radiotecnia, difícilmente podéis detectar cuando tengáis un fallo en un receptor por dónde ir, porque si no sabéis si es un transformador de tensión de baja frecuencia, si es un amplificador de potencia de baja frecuencia, si es un amplificador de tensión de radiofrecuencia, o si es un amplificador de tensión de potencia, de radiofrecuencia pero de potencia, si no sabéis cómo funciona un oscilador, esto es imposible que podáis seguir un circuito, porque como os está pasando a muchos, os vais a perder. Por ello, insisto, prestad atención, interés. Vamos a intentar hacer lo más menos posible esta serie de vídeos y los haremos lo más cortos que podamos. No sé cuántos van a ser, porque dependiendo de la duración de los vídeos, pues serán más o serán menos. Pero ya os digo que serán bastantes vídeos, porque es un tema que es un poco peliagudo, tiene un porrón de cosas a comentar y a estudiar. Pues nada, lo dicho, espero que lo toméis con interés, los que no estáis muy duchos en este tema, y con ilusión y con paciencia, porque digo, la única solución de que podamos aprender estas cosas. Pues nada, vamos a empezar hablando de los amplificadores. Vamos a ver en esta serie de tutoriales que empezamos cómo se utilizan los diferentes tubos que estudiamos en tutoriales anteriores. Ahora, como podréis comprobar, es importante haber
visto estas lecciones y estos tutoriales para la comprensión de lo que vamos a ver a continuación. Una de las aplicaciones más importantes de los tubos que hemos mencionado y que hemos visto anteriormente todo su funcionamiento es la de la amplificación de las señales de baja frecuencia o de radiofrecuencia. Los tubos electrónicos constituyen efectivamente los elementos esenciales de los amplificadores, ya que estos se emplean en todos los aparatos de radio para aumentar la amplitud de las señales a fin de poder utilizarlas convenientemente. Puesto que la amplificación de las señales de baja frecuencia ha de satisfacer exigencias distintas en gran parte de las requeridas para la amplificación de señales de radiofrecuencia. Los amplificadores se clasifican en amplificadores para baja frecuencia y en amplificadores para radiofrecuencia, los cuales se distinguen entre sí por la naturaleza de sus circuitos. Como veremos más adelante, la misión de los amplificadores en determinados casos es esencialmente la de suministrar una tensión con mayor amplitud que la aplicada a la rejilla. Estos amplificadores se llaman por tal causa amplificadores de tensión. Y en otros casos, en cambio, los amplificadores han de proporcionar no solo una tensión, sino también una corriente determinada y por ende una potencia eléctrica. Y así estos amplificadores se denominan por tal motivo amplificadores de potencia. De cuanto acabamos de exponer, se ve que los amplificadores utilizados en radiotecnia pueden clasificarse en los cuatro tipos que vamos ahora a describir. Primero tenemos los amplificadores de tensión para baja frecuencia. Luego tenemos los amplificadores de potencia para baja frecuencia también. Luego tenemos los amplificadores de tensión para radiofrecuencia y los amplificadores de potencia para radiofrecuencia. Los tres primeros, los amplificadores de baja frecuencia, tanto de tensión de potencia como los amplificadores de tensión para radiofrecuencia, se emplean tanto en receptores como en transmisores, mientras que los amplificadores de potencia para radiofrecuencia se utilizan de modo exclusivo en los transmisores. Todos esos tipos de amplificadores los veremos o los analizaremos en el mismo orden relacionado aquí. Pero aquí hay una cosa que vamos a ver, que después de ver los amplificadores de potencia para baja frecuencia, antes de ponernos a analizar los amplificadores de tensión de baja frecuencia, comentaremos y veremos un poco los circuitos osciladores de baja frecuencia y los circuitos resonantes, porque estos dos temas influyen considerablemente en los amplificadores de tensión para radiofrecuencia y los amplificadores de potencia para radiofrecuencia. Pues comentado el tema ahora lo que vamos a ver ya, vamos a empezar a comentar, serán los amplificadores de tensión para baja frecuencia. Como ya hemos
hemos dicho anteriormente, los amplificadores de tensión proveen a amplificar la tensión aplicada a su circuito de reja. En las lecciones anteriores que hablábamos de los tetrodos, de los pentodos y de todas las válvulas, se ha visto ya de qué manera se produce tal cosa, tanto en el caso del triodo como del pentodo, los cuales son tubos electrónicos que se utilizan precisamente en los amplificadores de tensión, mientras que el empleo del tetrodo de haz queda limitado a los amplificadores de potencia. Los circuitos que hemos visto anteriormente tenían la finalidad esencial de hacer comprender el funcionamiento de los tubos. Pero ahora hemos de ver cómo se montan efectivamente los amplificadores que se usan en la práctica y cuyos circuitos resultan algo distintos, ya que se alimentan la mayor parte de los casos por medio de alimentadores anódicos y sus componentes que van montados sobre un chasis metálico. Conviene considerar en primer lugar el circuito del triodo, bastante más sencillo que el del pentodo, puesto que el pentodo que en el triodo no existe la reja pantalla y su correspondiente circuito de alimentación. Aquí en la figura 1A se reproduce, vemos el circuito de utilización del triodo que ya hemos visto en las lecciones cuando hablábamos de los tubos iónicos. Puesto que por el momento solo nos interesa considerar este circuito en situación de reposo, no nos indica el generador que suministra la señal a amplificar y por tanto únicamente se han expresado los valores de tensión, de polarización de reja, de las tensiones anódicas de reposo y de la corriente anódica de reposo, que son estas, menos 4 voltios, la tensión de reja, y 125 voltios entre el ánodo y el positivo, y 250 voltios desde este punto de antes de la resistencia al negativo. En la figura 1B, esta de aquí, se muestran cómo puede alimentarse el amplificador mediante un alimentador anódico en lugar de con la batería, que es el caso más que nos vamos a encontrar. La tensión continua de 250 voltios de la batería BA. En la figura esta 1B se muestra cómo puede alimentarse el amplificador mediante un alimentador anódico, en lugar de con la batería BA, esta que vemos aquí. La tensión continua de 250 voltios obtenida en los terminales del segundo condensador de filtro del alimentador se aplica entre la resistencia anódica y el cátodo del triodo. O sea, a los mismos puntos donde va conectado la batería anódica que hemos visto en el esquema 1. Como quiera que en el segundo condensador del filtro tiene un extremo conectado a masa del alimentador, el cátodo del triodo resulta conectado también a la misma masa. Por consiguiente, tanto el amplificador como su correspondiente alimentador poseen una masa común, que en el esquema de
de la figura, esta 1B, se indica como es usual con una línea, esta es de mayor espesor. Por esta razón se indica en el amplificador las tensiones existentes entre los diversos puntos de su circuito y masa, señalándose sus valores junto a dichos puntos. Por ejemplo, la tensión anódica que en la figura 1A se indica entre el ánodo y el cátodo del triodo, en la figura 1B se señala simplemente con la notación de más 125. Está de aquí. Dando a entender que dicho electrodo se halla un potencial superior en 125 voltios al de masa, y que es por lo tanto entre el electrodo y la masa hay una tensión positiva de 125 voltios. Entre ese punto y este tenemos 125 voltios. Análogamente, la notación esta de aquí de menos 4 voltios, que aparece junto a la reja, indica que este electrodo se halla un potencial inferior en 4 voltios en relación a masa, y que por ende entre el mencionado electrodo y masa hay una tensión negativa de 4 voltios. Entre este y masa tenemos una tensión negativa de 4 voltios, que es lo mismo que los menos 4 voltios. La notación de 0 voltios que aparece aquí junto al cátodo sirve en cambio para indicar que este electrodo se encuentra al mismo potencial de masa, y que por consiguiente entre dicho electrodo y masa no hay tensión alguna. Pero generalmente en el esquema de un amplificador no se suele diseñar el alimentador anódico, sino que se indican únicamente los puntos a los que se aplica la tensión suministrada por dicho alimentador. Como vemos en la figura 2, aquí se han puesto de relieve dichos puntos marcándolos con las letras A y M, de masa y alimentación, indicando el valor de la tensión anódica que se aplica entre los puntos A y masa, la M de masa. Aquí también vemos que se muestra en el circuito que se adopta para conseguir la polarización automática de reja. Importante, la polarización automática de reja. O sea que para lograr la tensión de polarización de reja sin tener que recurrir a la batería BG, como esta de aquí o esta de aquí, como hemos visto, se utiliza la polarización automática. Y el circuito de polarización automática se efectúa conectando la reja directamente a masa y disponiendo entre el cátodo y la masa una resistencia que se llama resistencia de polarización o resistencia de cátodo, que se indica con la letra RK, como veis aquí. Como vemos aquí en la figura 2, la resistencia del cátodo es recorrida por la corriente anódica de reposo y a 0, que vuelve al alimentador anódico a través de base, por lo tanto se produce en sus extremos aquí una caída de tensión. Puesto que la corriente anódica se dirige desde el cátodo hacia masa, y de acuerdo con el sentido convencional, ojo, es importante el tema, el sentido convencional de la corriente, esta ha de pasar desde los puntos del potencial más altos a los del potencial más bajo.
el cátodo se halla en potencial más alto que masa, es decir, que resulta positivo. El valor de la resistencia del cátodo se elige de manera que la caída de tensión que origina sea igual a la tensión de polarización que se desea obtener. Por consiguiente, la resistencia de cátodo se calcula dividiendo la tensión de polarización por la corriente que la recorre en la situación de reposo. Corriente que en el tríodo es igual a la corriente anódica de reposo. En este caso, en este ejemplo, sería de 5 miliamperios. Suponiendo pues que se quiera aplicar al tríodo, este tríodo de aquí, una tensión de polarización de menos 4 voltios, como es en el caso este de la figura que hemos visto, en la figura 1, ahora bastará dividir dicha tensión por la corriente anódica de reposo. O sea, que así serían 4 dividido por 5 serían 0,8 kiloohms, que es la resistencia de cátodo. Entre el cátodo y masa hay pues una tensión positiva de 4 voltios, como indica precisamente la notación del más 4, este de aquí. En cambio se indica junto a la reja una tensión de 0 voltios porque este electrodo, al estar conectado directamente a masa, como es lógico, se halla el mismo potencial que esta y por ende no hay tensión alguna entre la reja y masa. Puesto que la reja se encuentra a un potencial de 0 voltios, mientras que el cátodo se halla a un potencial positivo de 4 voltios, quiere decir que entre ambos electrodos hay una tensión de 4 voltios o más, exactamente, perdón, que la reja se halla un potencial inferior en 4 voltios en referencia al cátodo. O sea, que la reja, en este caso, se hallaría a un potencial de 4 voltios inferior respecto al cátodo. Si vemos ahora en la figura esta de aquí, la 1, otra vez, veremos que también aquí la reja se encuentra un potencial inferior en 4 voltios al del cátodo, puesto que su potencial es de menos 4 voltios, mientras que el cátodo aquí es igual a 0. Y por consiguiente, tanto en este caso de aquí como en este de aquí, la reja se encuentra a un potencial inferior en 4 voltios respecto al cátodo. Para comprender mejor cuanto acabamos de ver, de explicar, vamos a ver una figura, la siguiente figura, la figura 3, en la que los potenciales que se encuentran en la reja y el cátodo del tríodo se equiparan a los niveles en que se hallan dos hombres que viven en una casa con 2 pisos y sótano. Es un ejemplo un poco rarillo, pero bueno, es para que entendamos mejor ese tema. Al igual que los potenciales de los dos electrodos que se refieren a masa, los niveles de los dos hombres, aquí el amigo Gerardo y el amigo Kiko, se refieren al suelo. Resulta pues que el hombre indicado con el nombre de Kiko se encuentra al nivel 0, por estar en la planta baja. Mientras que el hombre indicado con la letra G, con Gerardo, con el nombre de Gerardo, se encuentra al nivel de menos 4 por estar en el sótano, que son 4 metros más abajo que el suelo.
Gerardo se halla pues a un nivel inferior en 4 metros a Kiko, al igual que en el caso de la que hemos visto en la figura 1b. O sea que en la figura 1b la reja control se encuentra a un potencial inferior en 4 voltios al cátodo. Y en el caso de la figura 2, esta de aquí, se puede equipararse al de la figura, esta de aquí se puede comparar a la figura 3b. En ella los dos hombres, los dos amigos, se han subido un piso, o sea, 4 metros, y por tanto Gerardo se encuentra ahora al nivel 0 por haber pasado a la planta baja, mientras que Kiko se halla al nivel de más 4. Por haber subido al primer piso. Sin embargo, la diferencia de nivel entre ambos amigos no ha sufrido alteración, ya que Gerardo, hallándose a un nivel inferior en 4 metros al de Kiko. Y análogamente, en la figura 2, esta que hablábamos antes, el potencial del cátodo ha aumentado en 4 voltios, pasando de 0 a más 4 voltios, mientras que el potencial de la reja ha aumentado también en 4 voltios, pasando de menos 4 a 0 voltios. Por consiguiente, la reja sigue hallándose a un potencial inferior en 4 voltios respecto al cátodo. Puesto que tanto en la figura esta de aquí, la 1b, como en la figura 2, hay la misma diferencia de potencial entre la reja y el cátodo. Los dos sistemas de polarización indicados en dichas figuras son equivalentes, lo que significa que el triodo funciona de igual modo en ambos casos, puesto que la influencia que la reja ejerce sobre los electrones emitidos por el cátodo depende de la diferencia de potencial existente entre dichos dos electrodos, entre los que se encuentran precisamente los electrones emitidos. Es evidente, pues, que carece de importancia que la diferencia de potencial se obtenga llevando la reja a un potencial negativo con respecto al cátodo, el cual mantiene el potencial a 0, o que se logre manteniendo la reja al potencial 0 llevando el cátodo a un potencial positivo, como con el caso de aquí. Con este último sistema se tiene la ventaja de no requerir ninguna batería de polarización, ya que la tensión de polarización necesaria se obtiene aprovechando la corriente anódica. Después de haber visto el circuito para la polarización automática de la reja, vamos a ver ahora cómo se aplica al triodo la señal a amplificar. Para ello, vamos a ver otra lámina, esta de aquí, que el generador que tenemos aquí, este generador, nos suministrará dicha señal entre la reja y la masa del tubo, como podemos ver. Puesto que la tensión a amplificar se aplica entre la reja y masa, mientras que el funcionamiento del triodo depende de la tensión entre la reja y el cátodo. Entonces hay que considerar dos tensiones diversas correspondientes al circuito de reja.
A partir de ahora vamos a hablar por tensión de reja la existente entre esta y masa. Tensión que se indica con VGK. Tensión de G de grilla o de reja y cátodo. Mientras que llamaremos o denominaremos tensión entre reja y cátodo la existente entre los dos electrodos. Esta será una y esta será otra. En situación de reposo, la tensión de reja VG es igual a 0, mientras que la tensión VGK entre la reja y el cátodo es igual a la tensión de polarización. Esta última tensión puede ser medida en los terminales de la resistencia catódica, de la resistencia de cátodo. En las consideraciones expuestas hasta ahora en relación con el tríodo vas a tener en cuenta la tensión de reja únicamente, ya que esta tensión coincidía con la existencia entre la reja y el cátodo, puesto que este último electrodo iba conectado directamente a masa, como vemos. Hay que tener también en cuenta que puede repetirse en las mismas consideraciones para cuando atañe a la tensión anódica. También en este caso se entenderá por tensión anódica la existente entre el ánodo y masa. Que se indica con VA. Denominándose en cambio tensión entre ánodo y cátodo la existente entre estos dos electrodos, que se indica con VAK, que es esta de aquí. La atracción de los electrones por el ánodo y por ende la influencia de dicho electrodo en el funcionamiento del tubo depende de la tensión VAK, esta tensión de aquí, entre el ánodo y el cátodo, pero en la práctica se mide siempre la tensión anódica VA, se mide esta, no se mide esta. Ya que resulta aumentada con relación a la anterior, en la pequeña tensión que hay entre el cátodo y masa. Por ejemplo, en el caso de la figura 2, la tensión anódica medida entre el ánodo y masa resulta de 129 voltios, mientras que la existente entre el ánodo y el cátodo es de 125 voltios. Hay que observar también que esta última tensión sigue siendo igual a la indicada en la aquí, puesto que tanto el potencial del ánodo como el del cátodo ha aumentado en 4 voltios. También la tensión de alimentación aplicada al circuito resulta aumentada en 4 voltios, siendo ahora de 254 voltios en lugar de 250 como hemos visto aquí. Ya que la corriente anódica ha de superar la resistencia del cátodo. Y por ende podemos concluir que adoptando para el amplificador de la figura 2 el sistema de polarización automática de reja, todas las tensiones resultan aumentadas en 4 voltios con relación a las del circuito de aquí.
pero esto no altera el funcionamiento del amplificador, porque no varían las tensiones entre los diversos electrodos del tubo de las que depende dicho funcionamiento. Vamos a ver ahora de qué modo la tensión aplicada por el generador de la reja del triodo hace variar la tensión VGK entre la reja y el cátodo, tensión que controla la corriente anódica del tubo. A tal efecto podemos referirnos a la figura esta de aquí, en la que se ha supuesto que el generador suministra una tensión alterna con un valor máximo de 2 voltios y que por consiguiente el potencial de reja se hace variar entre más 2 y menos 2 voltios. Cuando la tensión alterna alcanza su máximo valor positivo, la tensión de reja resulta igual a más 2 voltios, como se indica aquí. Para averiguar el valor que asume la tensión VGK entre la reja y el cátodo, podemos recurrir nuevamente a la parangón situada de los dos hombres, como hemos visto antes, que se hallaban en la casa. Como podemos ver aquí, el amigo Kiko se encuentra todavía a un nivel de 4 metros con relación al suelo. Al igual que el cátodo del triodo se halla todavía un potencial de más 4 voltios en relación a masa, como en la situación de reposo que hemos visto en la figura 2. La reja, en cambio, se halla un potencial de más 2 voltios con relación a masa, y por consiguiente podemos imaginar que el amigo Gerardo, ha subido un tramo de la escalera que conduce al primer piso y se halla, por lo tanto, al nivel de aquí de más 2 metros. Aquí podemos observar también que el amigo Gerardo, de aquí, se encuentra a un nivel inferior en 2 metros al de Kiko, y así también en el caso del triodo de aquí, pues la reja se encuentra a un potencial inferior en 2 voltios al del cátodo, lo que significa que la tensión VGK resulta negativa precisamente de un valor de menos 2 voltios. Cuando la tensión alterna alcanza su máximo valor negativo, la tensión de reja VG resulta igual a menos 2 voltios, como se indica aquí, en esta figura, la C. Y en este caso podemos recurrir al ejemplo de aquí, que el amigo Kiko sigue al nivel 4 de más 4 metros con relación al suelo. Igual sucede al cátodo del triodo, cuyo potencial sigue siendo de más 4 voltios con relación a masa, y la reja, en cambio, se encuentra un potencial de menos 2 voltios con respecto a masa, y por lo tanto podemos imaginar que el hombre indicado, o sea, el amigo Gerardo, ha descendido un tramo de la escalera que conduce al sótano, encontrándose por tal motivo a un nivel de menos 2 metros con relación al suelo. En este ejemplo que vemos, el amigo
Gerardo se encuentra ahora a un nivel inferior en 6 metros con relación a Kiko. Y así también en el triodo de aquí, pues la reja se halla a un potencial inferior en 6 voltios al del cátodo, lo que significa que la tensión VGK, esta de aquí, continúa siendo negativa, pero con un valor de menos 6 voltios. Se observa pues que mientras que la señal del generador hace variar la tensión de reja 2 voltios en más o en menos con relación al valor 0, que posee dicha tensión en situación de reposo, la tensión VGK entre la reja y el cátodo varía en cambio 2 voltios en más o en menos con relación al valor de menos 4 voltios. Por cuanto hemos dicho, es evidente que la diferencia de potencial entre la reja y el cátodo, o sea, la tensión VGK, debe variar únicamente como consecuencia de la variación del potencial de reja, mientras que el potencial del cátodo ha de permanecer pues constante. Hay que subrayar, empero, que la variación de la tensión VGK determina una variación correspondiente de la corriente anódica que recorre también la resistencia del cátodo, haciendo variar así la caída de tensión que se produce en sus extremos. Y puede decirse pues que cuando se aplica al triodo la señal amplificar, se superpone a la componente continua de la corriente anódica la componente alterna, la cual produce también una caída de tensión en los extremos de la resistencia del cátodo. Y como consecuencia varía el potencial del cátodo, cosa que no debe suceder, puesto que para el funcionamiento del tubo, para que sea normal el funcionamiento, dicho potencial ha de permanecer constante y solo ha de variar el de la reja. Para mantener constante el potencial del cátodo se conecta entre el cátodo y masa, o sea, en paralelo con la resistencia del cátodo, un condensador electrolítico que se llamará condensador catódico y se indica con CK. La capacidad del condensador de cátodo se halla comprendido generalmente entre los 10 microfaradios o 20 microfaradios, hasta 25, para los valores más bajos de la resistencia del cátodo. Con tan elevada capacidad, el condensador del cátodo ofrece una pequeña resistencia a la componente alterna de la corriente anódica, que por consiguiente atraviesa dicho condensador sin pasar a la resistencia del cátodo y por ende sin producir una caída de tensión en sus extremos. De esta manera, la resistencia del cátodo solo es recorrida por la componente continua de la corriente anódica y por lo tanto la caída de tensión en sus extremos no varía aunque se aplica al triodo la señal a amplificar. En realidad, el condensador de cátodo se comporta así cuando aumenta la corriente anódica, ya que el condensador ya se carga, absorbiendo la corriente que pasa en exceso sobre la de reposo, por lo que permanece constante la corriente que la atraviesa la resistencia del cátodo. En cambio, cuando la corriente anódica disminuye, el condensador se descarga. Bueno, y hasta aquí el tema de la introducción a estos tutoriales. No quiero ser más extenso,
porque ya llevamos un ratito con esto y no quiero aburriros. En la próxima entrega seguiremos con el tema este de aquí, desde donde lo hemos dejado. Pues nada, espero que lo entendáis, que lo comprendáis hasta lo que hemos explicado. Falta una parte para terminar de entender todo lo que es la amplificación, pero ya digo, como no quiero hacerme más extenso, pues lo dejaremos ahí y ya lo continuaremos.